El palacio de Ramsés, vasto y deslumbrante bajo el sol abrasador de Egipto, no era solo un hogar para Moisés, sino una jaula de oro forjada por el destino. Criado como hijo de la hija del faraón, su vida transcurría entre la opulencia de banquetes y la rigidez de las escuelas sacerdotales. Aprendió las artes de la guerra, la estrategia política y los complejos ritos de una civilización que se creía inmortal. Pero debajo de la túnica de lino fino y el semblante de príncipe, latía un corazón ajeno a la frialdad de su estirpe adoptiva. Había en él una chispa de rebeldía, una compasión innata que lo diferenciaba de sus pares egipcios, preocupados solo por el poder y la gloria. Aunque vivía entre lujos, una sombra lo seguía, la visión de su propio pueblo, los hebreos, gimiendo bajo el yugo de la esclavitud. Sus manos, que empuñaban delicados instrumentos de escritura, también se crisparían al ver los latigazos sobre las espaldas de los constructores. Los gritos lejanos de los canteros resonaban más fuerte en su alma que los dulces cantos de las arpistas. Esta doble existencia, la de príncipe y la de testigo silente de la opresión, forjó una tensión insoportable en su interior. Era un extraño en su propia casa, un alma en conflicto en medio del esplendor. Un día, el velo de la indiferencia que lo rodeaba se rasgó brutalmente. Caminando entre las vastas construcciones de Pitón, la ira estalló en su pecho como un volcán largamente dormido. Vio a un capataz egipcio golpear brutalmente a un esclavo hebreo. No fue solo un latigazo, fue un acto de crueldad gratuita que hirió la dignidad de un ser humano hasta lo más profundo. En ese instante, la razón se disolvió en una neblina roja. El príncipe que había sido adiestrado en la calma y el cálculo, se convirtió en un torbellino de furia. Sin pensar en las consecuencias, intervino. Sus manos, antes acostumbradas a los papiros y las dagas ceremoniales, se cerraron alrededor del cuello del egipcio. La vida se extinguió en los ojos del capataz con una facilidad aterradora. El acto fue impulsivo, desesperado, un grito ahogado contra la injusticia. Moisés miró a su alrededor, el desierto silente, testigo único de su crimen. El cuerpo inerte a sus pies era la prueba irrefutable de que su vida como príncipe había terminado. No había vuelta atrás. Al día siguiente, el miedo se confirmó, su crimen había sido descubierto. La sentencia sería la muerte. No tuvo más opción que huir, dejando atrás no solo el palacio y sus lujos, sino también la identidad que le había sido impuesta. Cruzó la frontera de Egipto, sin saber a dónde iba, solo con la certeza de que su existencia tal como la conocía había llegado a su fin. El desierto, vasto e implacable, lo esperaba, no como un refugio, sino como un lienzo en blanco para una vida que aún no podía imaginar. La vida de Moisés dio un giro radical en un instante. ¿Alguna vez sentiste que un solo evento cambió el curso de tu vida? Déjanos tu historia en los comentarios. No olvides darle me gusta si esta introducción te atrapó y suscríbete para no perderte cómo este príncipe se convirtió en un fugitivo. La arena, antes un elemento exótico en los jardines de palacio, se convirtió en el único horizonte de Moisés. Cada paso que daba lo alejaba más de la vida que había conocido, y lo hundía en una realidad brutalmente honesta. El sol, implacable, no distinguía entre príncipes y esclavos, su calor era una purga, su silencio, un eco de la soledad que ahora lo envolvía. Las túnicas finas se rasgaron, las sandalias se gastaron, y el rostro que una vez reflejó la arrogancia de la realeza, comenzó a marcarse con las líneas de la fatiga y la incertidumbre. El desierto no ofrecía lujos, solo lecciones. Lecciones de humildad, de dependencia del agua escasa y de la sombra fugaz. El desierto era el gran ecualizador, despojándolo de todo lo que creía ser. Sus habilidades como estratega militar o diplomático no tenían cabida aquí. La única supervivencia dependía de la observación de las estrellas, la búsqueda de oasis y la resistencia física. El orgullo de su linaje adoptivo se desvanecía con cada grano de arena que el viento arrastraba. ¿De qué servía ser un príncipe cuando el hambre y la sed eran los únicos reyes? La desesperación se cernía, pero también una extraña claridad. En la inmensidad vacía, no había distracciones, solo él y el eco de sus propios pensamientos. Fue en esta travesía, guiado por una providencia que aún no comprendía, que llegó a la tierra de Madián. Un oasis de vida en medio de la desolación. Allí, junto a un pozo, encontró a las 7 hijas de Jetro, un sacerdote madianita, luchando por abrevar sus rebaños contra pastores hostiles. La chispa de justicia que aún ardía en él, aunque ahora sin la impulsividad destructora, lo impulsó a intervenir. Defendió a las mujeres, demostrando una fuerza que no era solo física, sino moral.
Este acto de caballería, desinteresado y puro, fue su primera conexión con una nueva forma de vida. Jetro, al enterarse de la ayuda de Moisés, lo invitó a su hogar. Fue un contraste asombroso con el palacio egipcio, una tienda sencilla, el aroma a pan recién horneado y la calidez de una familia unida. Allí, Moisés encontró no solo refugio, sino una oportunidad para un nuevo comienzo. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y se estableció. El príncipe de Egipto se convirtió en un humilde pastor, cuidando ovejas y cabras en las vastas extensiones del desierto. Sus días, antes llenos de intrigas palaciegas, ahora se medían por el ritmo lento de los rebaños, el balido de las ovejas y el murmullo del viento entre las rocas. Era una vida de silencio, de contemplación, ajena a cualquier ambición pasada. ¿Cómo un hombre acostumbrado al poder y la abundancia se adapta a la vida más simple y solitaria imaginable? La respuesta estaba en la necesidad, en la supervivencia, pero también en el inicio de una transformación profunda que solo el desierto podía forjar. ¿Del palacio a la soledad del desierto? ¿Crees que Moisés estaba listo para una vida tan sencilla? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te inspira la idea de encontrar propósito en lo inesperado, regálanos un like. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. 40 inviernos y 40 veranos pasaron sobre la cabeza de Moisés mientras pastoreaba los rebaños de Jetro. 40 años de silencio casi absoluto, roto solo por el balido de las ovejas, el susurro del viento entre los arbustos secos y, ocasionalmente, la voz de Séfora o sus hijos. El inmenso desierto de Madián no era un lugar de grandes eventos o interacciones sociales, sino un lienzo en blanco para la introspección. Para el hombre que había sido educado en el bullicio de la corte, esta nada aparente se convirtió en su más profunda escuela. No era un vacío fácil de habitar. Al principio, la mente de Moisés seguramente estuvo plagada de dudas y arrepentimientos. ¿Qué había sido de su pueblo? ¿Habían empeorado sus condiciones? ¿Habría sido inútil su impulsivo acto de justicia? La culpa por el asesinato del egipcio, el peso de su huida y la sensación de haber abandonado a su gente debieron ser cargas pesadas. Se sentía olvidado, un exiliado sin propósito, lejos de cualquier destino grandioso que alguna vez pudo haber imaginado. Sin embargo, a medida que los años se deslizaban, el desierto comenzó a hacer su trabajo. La soledad forzada lo obligó a mirar hacia adentro. No había distracciones para el ego, ni espejos para la vanidad. Las ambiciones de poder, el brillo de las riquezas egipcias, todo eso se desvaneció, volviéndose insignificante ante la inmensidad de las dunas y la inmutable danza del sol y la luna. Moisés aprendió a leer los signos de la naturaleza, a encontrar agua donde no la había, a proteger a su rebaño de los peligros invisibles. Pero, más importante aún, aprendió a escuchar. Escuchar el silencio, escuchar su propia alma, y quizás, sin saberlo aún, empezar a escuchar una voz más allá del viento. Esta vida de pastor lo despojó de toda arrogancia y autosuficiencia. Se convirtió en un hombre de paciencia infinita, de observación aguda y de una humildad profunda. Cada día era una lección de dependencia, de la lluvia, de la hierba escasa, de la guía divina que, aunque no se manifestaba de forma explícita, sostenía la vida en un entorno tan hostil. El príncipe impulsivo y airado se estaba transformando, grano a grano, en un hombre manso, moldeado por la vastedad y la quietud del desierto. ¿Qué sucede en la mente de un hombre cuando su vida se reduce a la rutina del desierto, y cómo lo prepara para algo más grande? El desierto no era un castigo, sino una crisálida, un lugar donde el ego de Moisés se hacía añicos para que algo más puro, más vasto, pudiera emerger. Estaba siendo preparado para un encuentro que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia. 40 años de silencio para una transformación profunda. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Moisés durante este tiempo? Comparte tus reflexiones abajo. 40 años. Un ciclo completo de vida había transcurrido, marcado por el sol que se alzaba y se ponía sobre las dunas infinitas. Moisés, ahora un anciano de 80 años, no era el príncipe impulsivo, sino un pastor humilde, con el rostro curtido por el viento y el alma en paz con su destino silencioso. Un día, mientras guiaba su rebaño hacia las laderas del monte Horeb, la montaña de Dios, la monotonía del desierto se rompió de una manera que desafiaba toda lógica y experiencia. Sus ojos, acostumbrados a discernir cada matiz en el paisaje árido, notaron algo inusual. Entre la maleza seca, una zarza ardía. Pero no era un fuego común. Las llamas danzaban y consumían las ramas, sin que la zarza se calcinara.
El arbusto permanecía verde, vibrante, a pesar del fuego que lo envolvía. La curiosidad, una chispa que el desierto no había extinguido, lo impulsó a acercarse. «Iré ahora y veré esta gran visión, porque la zarza no se quema», murmuró. A medida que se aproximaba, una voz profunda y resonante, que parecía surgir del corazón mismo de las llamas, lo detuvo: «Moisés, Moisés». La voz no era de este mundo, ni de hombre. Era una voz que penetraba el silencio del desierto y el alma de Moisés. Él respondió, con una humildad que solo los años de soledad pueden forjar: «Heme aquí». La voz continuó: «No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es». El impacto fue demoledor. Moisés, el hombre que había huido de la presencia del faraón, se postró. No era temor al fuego, sino una reverencia abrumadora ante lo incomprensible. Aquella voz no solo le hablaba a él, sino que se revelaba como el Dios de sus antepasados: «Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob». En ese instante, Moisés cubrió su rostro, temiendo mirar directamente a la presencia divina. La sensación de su propia insuficiencia, su pasado manchado por el crimen y los años de aparente olvido, lo abrumaron. ¿Por qué un hombre que se consideraba indigno y olvidado era elegido por Dios de una manera tan asombrosa? La voz, sin embargo, no era de juicio, sino de compasión y propósito. «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos». Y entonces, llegó la revelación que cambiaría su vida para siempre: «Por tanto, ven ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». El pastor, el fugitivo, el hombre que creyó que su vida estaba destinada a terminar en el anonimato del desierto, acababa de recibir el encargo más grande de la historia. La zarza ardiente, un llamado que cambió todo. ¿Qué hubieras hecho tú si te encontraras con algo tan inexplicable? Tu perspectiva es valiosa. Déjanos tu comentario, dale un buen like a este vídeo si te emocionó el inicio de su misión y asegúrate de suscribirte para acompañar a Moisés en su regreso a Egipto. El corazón de Moisés latía con una mezcla de asombro y terror. La voz de la zarza ardiente había pronunciado una misión tan monumental que parecía una burla a su existencia como pastor olvidado. «¿Te enviaré a Faraón?». La frase resonaba en el aire, trayendo consigo el eco de palacios, de un poder despótico, de un mundo del que había huido décadas atrás. Su mente, habituada a la sencillez del desierto, luchaba por comprender la enormidad de lo que se le pedía. Él, un fugitivo y pastor, enfrentarse al monarca más poderoso de la tierra. Su humildad, forjada en la soledad, se transformó en una abrumadora sensación de insuficiencia. ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Su voz, quizá un murmullo apenas audible en la inmensidad, reflejaba la duda que lo carcomía. Argumentó su falta de elocuencia, sus limitaciones, la probable incredulidad de su propio pueblo. ¿Qué les diré si me preguntan, cuál es su nombre? Fue entonces cuando la voz divina pronunció una de las revelaciones más profundas de toda la Biblia, una que resonaría a través de los siglos. «Yo soy el que soy». Y añadió: «Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy me ha enviado a vosotros». Esta no era solo una identidad, sino una declaración de existencia eterna, de autosuficiencia y de presencia inmutable. Dios no era un ídolo tribal más, era la esencia misma del ser, el eterno, el que siempre ha sido, es y será. Con este nombre, Dios no solo se revelaba a Moisés, sino que le otorgaba una autoridad y un respaldo que trascendían cualquier poder terrenal. Pero las objeciones de Moisés no cesaron. «Mira, ellos no me creerán, ni oirán mi voz». Dios, con infinita paciencia, respondió con pruebas tangibles de su poder. Transformó el cayado de Moisés en una serpiente y luego de nuevo en un cayado. Hizo que su mano se volviera leprosa y luego la restauró. Le instruyó que si aún así no creían, derramara agua del río Nilo y ésta se convertiría en sangre en tierra seca. Estas señales no eran solo trucos, sino la garantía divina de que la misión era real y que el poder que lo respaldaba era absoluto. A pesar de las señales, Moisés seguía sintiéndose inadecuado. «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra». Dios, que todo lo conocía, no se impacientó. Reconoció sus limitaciones, pero no las consideró un impedimento. En cambio, le ofreció una solución: a Aarón, su hermano, sería su portavoz. «Yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer». En este diálogo, la fe de Moisés se fue consolidando.
No se le pedía que fuera perfecto, sino obediente. No se le exigía que lo hiciera solo, sino que confiara en que Dios estaría con él en cada paso. A pesar de su transformación, Moisés seguía siendo un hombre con dudas. ¿Cómo logrará superar sus miedos para aceptar una misión tan monumental? La respuesta no estaba en su propia fuerza, sino en la promesa inquebrantable de Yo soy. Con el cayado, ahora símbolo del poder divino, en su mano, y las palabras de Dios resonando en su corazón, Moisés emprendió el largo viaje de regreso a la tierra que había abandonado. Yo soy el que soy. Imagina la magnitud de esta revelación. ¿Cómo crees que Moisés encontró la fuerza para aceptar este desafío monumental a pesar de sus dudas? Queremos saber qué piensas en los comentarios. Apóyanos con un me gusta. El regreso a Egipto no fue el de un príncipe victorioso, sino el de un pastor anciano, con un cayado en la mano y una misión divina en el corazón. El contraste con la figura que había huido 40 años atrás era abismal. Aquel joven, lleno de ira y presunción, se había transformado en un hombre sereno, cuya mansedumbre ocultaba una fuerza y una fe inquebrantables. A su lado, su esposa Séfora y sus hijos, y un poco más adelante, la figura familiar de su hermano Aarón, quien, por dirección divina, había salido a su encuentro en el desierto. El reencuentro fue conmovedor, la confirmación de que no estaría solo. Juntos, Moisés y Aarón llegaron a las tierras de Gosén, el hogar de los israelitas. La noticia de su llegada y el mensaje que traían se extendió como un reguero de pólvora entre los esclavos. Se reunieron con los ancianos de Israel, y Aarón, con su elocuencia natural, transmitió las palabras que Dios había puesto en boca de Moisés. Las señales, el cayado transformado en serpiente, la mano leprosa que volvía a la normalidad, fueron mostradas como prueba irrefutable de que el Dios de sus padres los había recordado. Ante estas manifestaciones de poder, el pueblo se inclinó y adoró, sus corazones llenos de una chispa de esperanza largamente olvidada. Sin embargo, el verdadero desafío comenzó con el encuentro con el faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el monarca de Egipto, un hombre que se consideraba a sí mismo una deidad viviente. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. La respuesta del faraón fue un rotundo desafío, teñido de desprecio. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. El encuentro no solo fue un choque de voluntades, sino de poder. El faraón, lejos de ceder, intensificó la opresión sobre los israelitas. Ordenó que no se les diera más paja para hacer ladrillos, pero se les exigiría la misma cantidad. La carga de trabajo se volvió insoportable, y los capataces hebreos, al no poder cumplir las cuotas, eran cruelmente golpeados. La desesperación se apoderó nuevamente del pueblo, y sus quejas se dirigieron contra Moisés y Aarón, que Jehová mire sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables a Faraón y a sus siervos, entregándoles una espada para que nos maten. Moisés, que había anticipado la resistencia, sintió el peso de esta nueva aflicción. Su fe, recién cimentada, se puso a prueba ante la cruda realidad. Regresó a la presencia de Dios con una pregunta que reflejaba su angustia. Señor, ¿por qué has afligido a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Desde que yo vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido más a este pueblo, y tú no los has librado. Después de 40 años, ¿cómo reaccionará Moisés al encontrarse de nuevo con el mundo del que huyó, y cómo será recibido? El camino no sería una liberación sencilla, sino una ardua batalla de fe, paciencia y la manifestación del poder divino contra la obstinación humana. El regreso a Egipto no fue fácil, y la primera resistencia del faraón fue brutal. ¿Qué le dirías a Moisés en este momento de desesperación? Tu apoyo es importante. Deja tu comentario, dale me gusta si te mantuviste enganchado con la atención, comparte este vídeo para que más personas conozcan la historia y suscríbete para ver cómo Dios actúa. La angustia de Moisés no pasó desapercibida para la voz divina. La respuesta de Dios no fue un regaño, sino una reafirmación poderosa de su propósito. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. La paciencia del Señor era un bálsamo para el alma atribulada de Moisés, recordándole que no era su fuerza, sino la de Dios, la que prevalecería. Y así, la confrontación escaló. Moisés y Aarón regresaron ante Faraón, esta vez con una autoridad inquebrantable, no nacida de su propia voluntad, sino del mandato divino. El primer encuentro serio fue la prueba del cayado. Aarón arrojó su vara al suelo, y ésta se transformó en una serpiente.
Los magos de Egipto, con sus artes oscuras, intentaron imitar el milagro, pero la vara de Aarón, ahora una serpiente viva, devoró las suyas. Fue una clara declaración: el poder del Dios de Israel superaba al de las deidades egipcias y su magia. Pero Faraón, en su obstinación, endureció su corazón. Y así comenzaron las plagas, una serie de calamidades que cayeron sobre Egipto, golpeando no solo a la tierra y a sus habitantes, sino también a los mismos dioses que los egipcios adoraban. El Nilo se convirtió en sangre, el agua vital de la nación, un símbolo de su vida y prosperidad, ahora contaminada y pestilente. Luego vinieron las ranas, invadiendo cada rincón, seguidas por los piojos y las moscas, que llenaron cada casa y cada alimento. Cada plaga era un mensaje, una demostración inequívoca del dominio de Jehová sobre la creación y sobre los ídolos de Egipto. A medida que las plagas se sucedían, la mortandad del ganado, las úlceras, el granizo devastador, las langostas que devoraban todo, y finalmente, la densa oscuridad, la figura de Moisés creció en estatura. No era el príncipe impulsivo, ni el pastor dubitativo. Era el instrumento fiel de la voluntad de Dios, un hombre que, a pesar de sus temores iniciales, se mantuvo firme ante el poder absoluto de Faraón. Su mansedumbre se había transformado en una roca de determinación. Hablaba con una voz que no era la suya, pero que llevaba el peso del cielo. Su obediencia inquebrantable contrastaba con la arrogancia y la rebeldía del Faraón, que solo endurecía su corazón una y otra vez, a pesar del sufrimiento de su pueblo. ¿Cómo un hombre que dudaba de su propia voz logra desafiar al hombre más poderoso de la tierra con una autoridad divina? La respuesta residía en la fuente de su poder: no era propio, sino otorgado. Moisés había aprendido en el desierto que su nada era el espacio perfecto para que la grandeza de Dios se manifestara. El pastor, despojado de ego, se había convertido en el líder valiente y decidido, listo para guiar a su pueblo a la libertad, confiando plenamente en la mano poderosa que lo había transformado. Las plagas fueron una demostración innegable de poder. ¿Cuál de ellas te parece la más impactante y por qué? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si la firmeza de Moisés te inspiró, dale un like gigante, comparte este vídeo con quienes necesitan ver la mano de Dios en acción y suscríbete para no perderte el desenlace de esta epopeya. La 10ª y última plaga, la muerte de los primogénitos, fue el golpe definitivo que quebró la voluntad del faraón. Fue un acto de juicio tan devastador que la noche de luto se extendió por todo Egipto, desde el palacio hasta la humilde cabaña. En medio de este caos, Faraón finalmente cedió, clamando a Moisés y a Aarón: «Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id y servid a Jehová, como habéis dicho». El éxodo, el momento por el que Moisés había sido preparado durante 8 décadas, estaba por comenzar. La transformación de Moisés era ahora completa y evidente para todos. El príncipe impulsivo que huyó de Egipto con las manos manchadas de sangre se había convertido en el líder manso y paciente que, bajo la guía divina, sacaría a una nación entera de la esclavitud. No era su carisma personal o su habilidad oratoria lo que los impulsaba, sino la autoridad que fluía a través de él. Los 40 años en el desierto, esos años de aparente nada y olvido, ya no parecían un castigo, sino la más meticulosa y profunda de las preparaciones. En la inmensidad del desierto de Madián, Moisés no solo aprendió a pastorear ovejas, aprendió a pastorear su propia alma. Se despojó de la arrogancia de la corte egipcia, de la autosuficiencia de un príncipe, y de la impulsividad de su juventud. La soledad lo forzó a confrontar sus debilidades y sus miedos, permitiendo que la humildad echara raíces profundas. Esta mansedumbre no era debilidad, sino una fortaleza forjada en el crisol de la espera y la dependencia de Dios. Era esta cualidad, su inquebrantable confianza en una autoridad superior, lo que lo haría capaz de soportar las murmuraciones de un pueblo rebelde, los desafíos en el camino y las inmensas presiones del liderazgo. El desierto de la vida de Moisés nos enseña una lección fundamental. Los periodos de aparente estancamiento o dificultad pueden ser, en realidad, los lugares de nuestra más profunda metamorfosis. Es en la quietud, en la ausencia de distracciones, donde a menudo encontramos nuestro verdadero ser y, crucialmente, donde escuchamos la voz de un propósito mayor. Dios no tomó a un líder ya pulido de los salones del poder, tomó a un fugitivo, a un pastor olvidado, y lo moldeó en la soledad, demostrando que su fuerza se perfecciona en nuestra debilidad. La historia de Moisés no termina con la salida de Egipto, sino que se proyecta hacia la travesía de una generación por el mismo desierto que lo había transformado. Él, el hombre más manso de la tierra, lideraría con paciencia, intercedería con audacia, sobre todo,
reflejaría la fidelidad de un Dios que susurra en los lugares más inesperados. Su viaje es un testimonio eterno de que en los desiertos de nuestra vida, podemos encontrarnos a nosotros mismos y, de manera aún más profunda, a Dios. La metamorfosis de Moisés está completa, del príncipe al líder manso. ¿Qué enseñanza te llevas hoy de su viaje por el desierto? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar, dale un poderoso me gusta, compártela con todos tus contactos, si aún no lo hiciste, suscríbete al canal para más historias que transforman.